Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Tejidos Joss. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer a esta estrella que es de Super Mario Bros. De la película. Se llama Lumaly y es muy fácil y rápido de hacer. Yo he utilizado este algodón de color celeste, es de 4 hebras y este me recomienda tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros y yo he utilizado este de acá que es de 2,5 milímetros. Siempre se recomienda tejer con un número menos del que nos recomienda la etiqueta para que así nos queden mejor los puntos y más cerrados. Los ojos de seguridad que he utilizado son de 12 milímetros y son ovalados. Esos los he comprado por AliExpress. Y estos puntitos se los hice con esmalte, aunque hay algunos ojos que vienen así ya como kawaii con los puntitos blancos. Y es de acuerdo si ustedes lo consiguen. También vamos a necesitar marcador de puntos, vamos a necesitar tijera, también necesitamos relleno sintético para poder rellenarlo, vamos a necesitar aguja lanera y algunos alfileres. Y esos serían todos los materiales. Si les gusta el video no se olviden de dejarle un like, los invito también a suscribirse al canal porque así me ayudan a poder seguir creando contenido para ustedes. Y si lo llegan a realizar, pueden etiquetarme. Acá abajo en la cajita de información les dejo mis redes. También estoy con el mismo nombre que acá, como @tejidosjoss en Instagram y en Facebook. Eso sería todo, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de esta manera. Agarramos la hebra así, cruzamos en nuestro dedo, ingresamos acá dentro del anillo mágico, jalamos hebra, agarramos aquí y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos contando, ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora jalamos la hebra más pequeña para cerrar bien. Jalamos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que al final nos van a quedar 12 puntos bajos. Entonces vamos contando, ahí va 1, 2 en el mismo punto, en el siguiente haremos 3, otro más, serían 4, en el siguiente haremos 5, 6, en el siguiente punto 7, 8, en el siguiente punto 9, 10 y en el último punto haremos 11 y 12. En esta segunda vuelta nos han quedado 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos nuestro primer punto. Acá ya podemos empezar a marcar nuestras vueltas. Y en el siguiente punto hacemos un aumento, que es hacer 2 puntos en el mismo punto. Y así vamos a seguir tejiendo la serie de un punto bajo y un aumento por toda la vuelta hasta llegar de nuevo aquí, y al final de esta tercera vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces por toda nuestra vuelta hasta llegar de nuevo acá, y al final de esta cuarta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y seguimos con el aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento
la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 8 y la serie va a ser de 6 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 9 y desde la vuelta 9 hasta la vuelta 16, que son en total 8 vueltas, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tener 48 puntos bajos. Tejemos hasta la vuelta 16 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 16, ahora tocaría hacer la vuelta 17 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Ahí ya tejimos nuestro primer punto y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y vamos a hacer la disminución. La disminución es agarrando la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del otro punto que sigue, y hacemos nuestro punto normal. Ahí ya hemos hecho una disminución. Esta serie de 6 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 18 y la vuelta 18 y la vuelta 19 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 42 puntos bajos. Tejemos hasta la vuelta 19 y volvemos. Ya llega la vuelta 19, pero antes de seguir vamos a colocarle los ojos de seguridad. Los ojos de seguridad le he colocado en la vuelta 13, contando desde aquí, desde donde comenzamos el anillo mágico, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la vuelta 13 van a colocar los ojos dejando 6 puntos entre ellos, ¿ya? Dejan 6 puntos al medio. Entonces le colocan los ojos y después, ya que le han colocado los ojos, le han puesto los broches también de los ojos, lo que vamos a hacer es bordar la boca. La boca la vamos a bordar más o menos una vuelta más abajo de donde está el ojo. Aquí, miren, donde comienza el ojo, ahí van a comenzar, van a entrar. Entonces salimos por acá, siempre dejando un poco de hebra por la parte de atrás para después amarrar y hacer un nudito por la parte de atrás. Ahora salimos aquí a la misma distancia donde comienza el ojo y vamos a salir por acá abajo, una vuelta más abajo en la parte del medio de la boca, así, ¿ven? Y vamos a pasar acá encima de la boca, de esa manera, para que ahí se quede sujeta y se forme una sonrisa, ¿ven? De esa manera. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer 2 nuditos por la parte de atrás con el hilo rojo y van a cortar el hilo sobrante, lo cortan
para poder seguir tejiendo. Y ahí eso, como está por la parte de atrás, no se va a notar porque eso va a quedar por dentro. Entonces cuando ya hicieron ahí los dos nuditos, ya quedaría lista ahí la carita, los ojos y la boquita. Ahora vamos a seguir tejiendo. Ahora nos toca hacer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Entonces ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 21 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en esta vuelta vamos a tejer los 36 puntos bajos que tenemos. Entonces tejemos los 36 puntos bajos y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 22 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 23 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, 3 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ya terminé de tejer la vuelta 23, ahora me tocaría hacer la vuelta 24 y vamos a empezar tejiendo 12 puntos bajos. Entonces ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá contando 2, 3, 4, acá ya voy 11 puntos y 12. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones, ya van contando ahí una disminución, siguen acá 2 disminuciones, ahí ya voy 5 disminuciones y acá sería la última disminución. Serían 6 disminuciones. Entonces en esta vuelta 24, como hemos hecho 12 puntos bajos y después 6 disminuciones, nos quedarían 18 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 25 y vamos a empezar tejiendo 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, ahí ya voy 5 y 6 puntos bajos. Ahora haríamos 6 disminuciones. Ahí va una disminución, acá va la segunda, ya voy 5 disminuciones y aquí sería la última disminución, 6. En esta vuelta, que es la vuelta 25, hemos hecho 6 puntos bajos y 6 disminuciones. Entonces en esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 26 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en esta vuelta vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos. Entonces tejemos los 12 puntos bajos y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 27 y vamos a hacer primero 3 disminuciones.
Entonces acá contamos ahí una disminución, 2 y 3 disminuciones, y después nos van a quedar 6 puntos bajos y tejemos los 6 puntos bajos que nos quedan. Entonces vamos contando ahí 1, 2, ahí voy 5 y 6. Entonces en esta vuelta 27 nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 28, y la vuelta 28 y 29 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer en cada vuelta 9 puntos bajos. Tejemos hasta la vuelta 29 y volvemos. Terminé de tejer la vuelta 29 y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y cortamos la hebra. Acá yo ya corté hebra y jalamos, dejamos un poco de hebra larga para poder cerrar acá la parte de arriba. Ahora para cerrar vamos a agarrar la hebra de adelante de los 9 puntos que nos quedan, solamente la hebra de adelante. Ya entonces vamos contando ahí 1, 2, acá ya agarré 8 y 9. Ahora vamos a jalar para cerrar. Jalen despacio nomás, porque a veces cuando jalamos muy fuerte se puede romper la hebra. Van jalando hasta cerrar bien acá. Cuando ya quedó bien cerrado, lo que van a hacer es ingresar por ahí mismo y van a salir por la parte de atrás para hacer un nudito aquí. Agarramos una pequeña hebra de atrás y hacemos un nudito y salimos por otra parte del cuerpo, jalando ahí, y de ahí lo acomodamos. Y de esa manera, miren, acá ya cortamos la hebra que sobra. De esa manera ya quedaría el cuerpo. Vamos a hacer acá los picos de la estrella que tiene, y también acá tiene como otro piquito más. Ahora vamos a hacer el piquito que tiene acá al costado, que es un poco más pequeño. Y lo que vamos a hacer es empezar haciendo igual un anillo mágico de esta manera, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 4 puntos bajos. Contamos aquí 1, 2, 3 y 4. Jalamos la hebra más pequeña, cerramos, y ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento, ya, un punto bajo y un aumento 2 veces para que nos queden 6 puntos bajos. Entonces tejemos ahí un punto bajo, después hacemos el aumento, hacemos otro punto bajo, y aquí en el último punto hacemos un aumento también. Ahí en la segunda vuelta nos quedarían 6 puntos bajos. Lo acomodamos, ponemos como para afuera, porque como está pequeño se dobla para adentro. Entonces lo acomodamos bien y hacemos ahora la vuelta 3 y la vuelta 4. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 6 puntos bajos en cada vuelta. Tejemos hasta la vuelta 4 y volvemos. Ya terminé acá en la vuelta 4. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga para poder coser ese piquito a la estrella. Jalamos acá para cerrar y lo reservamos para hacer los otros 4 picos que van también cosidos a la estrella, al cuerpo de la estrella. Entonces, para hacer los picos más grandes vamos a agarrar e iniciar de la misma manera, así, con un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a comenzar con 4 puntos bajos. Entonces acá vamos contando 1, 2, 3
y 4. Jalamos acá para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 4 aumentos, ya, o sea que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto, y en esta segunda vuelta nos van a quedar 8 puntos bajos, ya. Entonces ahí vamos contando, ahí ya hice 2, en el siguiente punto también hago 2, sería ahí 3, 4, en el siguiente punto también hago 2 puntos, sería 5 y 6, en el siguiente punto, que es el último, hago 2 puntos también, sería 7 y 8 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 3, y en la vuelta 3 y en la vuelta 4 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 8 puntos bajos en cada vuelta. Tejemos hasta la vuelta 4 y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos ahí un punto bajo. Aquí sí voy a comenzar a marcar la vuelta porque van a quedar más puntos, y seguimos con el aumento. Así vamos tejiendo un punto bajo y un aumento por toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6, y la vuelta 6 y la vuelta 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Terminé la vuelta 7, ahora en el punto que sigue hacemos un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga para poder coserlo al cuerpo. Aquí jalamos y vamos a hacer, de estas vamos a hacer 4, ya. Yo acá ya hice las 4, ya tengo las 4, y estas las voy a reservar porque primero les voy a enseñar cómo coser este piquito de acá que hicimos primero, que es el más pequeño, porque de la misma manera que vamos a coser este, vamos a coser los otros 4 piquitos, pero los vamos a coser aquí, aquí y 2 acá abajo, ya. Entonces vamos a coser este primero para que vean cómo los vamos a coser. Para coser este piquito de acá, primero lo colocan ahí, miren, al costado, va a este costado, y le ponen alfileres y lo vamos a coser así, siempre agarrando un punto del cuerpo, así. De esta manera van jalando, y ahora agarramos un punto del piquito, seguimos acá agarrando un punto del cuerpo y vamos jalando, y acá ya puedo retirar este alfiler, y seguimos agarrando acá un punto de el pico de acá de la estrella, y de esa manera vamos a ir agarrando siempre un punto del cuerpo y un punto de acá de este pico por todo el alrededor hasta llegar acá, y al final hacemos un nudito y escondemos la hebra. Miren, acá ya le cosí los cuatro picos acá. De la misma manera que he cosido este, he cosido estos de acá. Los he cosido a la misma altura de donde está el ojo. Ahí va uno, a esta altura también. Y el de acá abajo, de donde está el anillo mágico, cuentan 1, 2. Y ahí ponen 1 y acá también ponen el otro, contando 1, 2. ¿Ya? Y así que este es el resultado. Espero que les haya gustado. Esta estrella que se llama Luma-Li, de la película de Super Mario Bros. Es muy fácil y rápido de hacer. Y si les ha gustado, no se olviden de dejarme un like, de dejar un comentario, de compartir el video en sus redes. Si lo llegan a hacer, también me pueden compartir la foto y etiquetarme como @tejidosyo. Acá en la cajita de información les dejo mis redes también para que me puedan seguir, porque ahí yo siempre subo imágenes, ¿no? Fotos de todas las cosas que hago y también las cosas que subo al canal. Ahí también les aviso cuando subo nuevos tutoriales. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.